Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que de verdad cambió radicalmente el rumbo de la historia de España, la Constitución de 1931. Nació de un cambio político, vertiginoso, y venía cargada de ideas tan avanzadas para la época que casi un siglo más tarde siguen dando de qué hablar. A ver, para entender cómo se llegó a esta Constitución, primero hay que plantear una pregunta que suena casi a película, ¿no? ¿Es posible que una simple votación eche a un rey? Pues bueno, en la España de 1931, la respuesta fue que sí, y además un sí rotundo. Es que todo pasó, en un suspiro. El 12 de abril hay elecciones municipales. Y ojo, digo municipales, no generales. ¿Pero qué pasa? Que en las grandes ciudades ganan los republicanos de calle, y eso se interpreta como un plebiscito, como un rechazo clarísimo a la monarquía. El resultado, que solo 2 días después, 2 días, se proclamaba la Segunda República Española. Claro, con un régimen totalmente nuevo hacía falta una nueva ley fundamental, unas nuevas reglas del juego. Y esta Constitución se levantó sobre una idea que para la España de entonces era revolucionaria. El poder es del pueblo. Y aquí está la clave de todo, el concepto de soberanía popular. Es que, por primera vez en la historia de España, se decía bien alto y claro que el poder no venía de un rey por derecho divino ni nada parecido, no, el poder residía en el pueblo. Y de ahí, de la ciudadanía, salían todos los poderes del Estado. Sin excepción. Un cambio de mentalidad total. Y esto no eran solo palabras bonitas, ¿eh? Se llevó a la práctica. Por ejemplo, un número clave, 23. Esa era la edad a la que toda la ciudadanía, y aquí viene lo importante, hombres y mujeres por igual, pasaban a tener derecho al voto. Es que la introducción del sufragio femenino fue, uno de los saltos adelante más bestias y progresistas de toda la Constitución. Pero vale, ¿cómo se llamaba a la práctica esa participación ciudadana? Pues mira, se apostó por un parlamento con una sola cámara, unas cortes unicamerales. ¿Para qué? Para que todo fuera más ágil, más rápido. Y además, se metieron herramientas de democracia directa muy potentes. Por un lado, la iniciativa popular, que permitía a la gente proponer leyes, y por otro, el referéndum abrogatorio, que básicamente daba el poder de cargarse leyes que ya no gustaran. Vale, y ahora vamos con otro de los grandes melones que había que abrir. ¿Cómo organizar España territorialmente? Un tema que históricamente siempre ha sido complicado. Pues bien, la Constitución de 1931 se sacó de la manga una fórmula súper novedosa, el Estado integral. A ver, esto del Estado integral era un concepto bastante innovador que se inspiraba en modelos de fuera, como la Constitución alemana de Weimar. Lo que buscaba era solucionar esa tensión histórica, ese tira y afloja de siempre. Por un lado, permitir que las regiones con una identidad muy marcada tuvieran su propia autonomía, su estatuto, pero, y esto era clave, manteniendo siempre la unidad del Estado español. Es que justo de eso se trataba, de encontrar un equilibrio. No era un Estado unitario de esos súper centralizados y rígidos, pero tampoco era un Estado federal, donde la soberanía se reparte. Era una tercera vía, un camino intermedio. Una solución, digamos, muy pragmática y pensada para la realidad tan compleja que era y es España. Bueno, y ahora pasamos al que fue, sin ninguna duda, uno de los puntos más polémicos, más conflictivos de toda la Constitución, la creación de un Estado laico, o sea, la separación total y radical entre la Iglesia y el Estado. Y es que los textos de la época lo dejan clarísimo. Los artículos sobre la cuestión religiosa fueron especialmente controvertidos. El debate fue brutal, dividió a la sociedad, pero es que dividió también a los que estaban escribiendo la propia Constitución. Se abrió una brecha que tardaría mucho, mucho en cerrarse. El epicentro de todo este terremoto fue el famoso artículo 26. Porque, a ver, no solo se acababa con la financiación del Estado a la Iglesia, es que además se disolvían algunas órdenes religiosas y, aquí viene el golpe de efecto, se prohibía que se dedicaran a la enseñanza. Y claro, la enseñanza era, la base de su influencia en la sociedad. Pero ojo, la Constitución de 1931 no solo fue cambiar la estructura del Estado y la relación con la Iglesia, también expandió, y mucho, lo que significaba ser ciudadano, gracias a una declaración de derechos súper amplia y novedosa. Es que el texto iba mucho más allá de los derechos de siempre, los civiles y políticos. Por primera vez se metían en el saco derechos sociales, económicos y culturales. O sea, que el Estado pasaba a proteger cosas como la familia, el trabajo o el acceso a la cultura. Una pasada para la época. Claro que tener una lista de derechos en un papel está genial, pero no sirve de mucho si no hay nadie que los proteja, ¿verdad? Pues para eso, para garantizar que se cumplieran, la Constitución creó una institución que fue totalmente pionera en España. Hablamos del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Pensemos en él como el abuelo del actual Tribunal Constitucional. Este tribunal podía controlar que las leyes no fueran contra la Constitución. Y lo más importante, creó el recurso de amparo, una herramienta para que cualquier persona, cualquiera, pudiera ir directamente a este tribunal a defender sus derechos si sentía que se los habían pisoteado. Entonces, tenemos una Constitución que, sobre el papel, era un modelo a seguir, avanzada, democrática, un proyecto increíble. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo, este proyecto tan ambicioso empezó a sufrir una presión enorme. Vamos, desde el minuto 1. Aunque nació de un pacto entre grupos liberales y fuerzas obreras, esa unión, digamos que empezó a hacer aguas muy pronto. La República tuvo que navegar en un panorama complicadísimo. Por un lado, la crisis económica mundial del 29, que pegaba con toda su fuerza, y por otro, una polarización política interna que no paraba de crecer y crecer. Y los análisis apuntan a dos debilidades, digamos, estructurales, que fueron minando el sistema desde dentro. Por un lado, no había partidos políticos sólidos, estables, y eso llevaba a gobiernos de coalición muy frágiles. Y claro, la consecuencia de eso era una inestabilidad gubernamental casi permanente, que hacía imposible aplicar las grandes reformas que se querían hacer. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una pregunta que ya se planteaba entonces. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué causó al final el hundimiento de un sistema parlamentario que era en teoría tan avanzado? Es una de esas preguntas que nos deja pensando, ¿no?, sobre lo frágiles que pueden ser las democracias y sobre ese equilibrio a veces imposible entre el ideal de una constitución perfecta y la cruda realidad de la época que le toca vivir.